nuevamente. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que en esta oportunidad te damos gracias, amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por aún tener la libertad de poder reunirnos. Nosotros, los que queremos oír tu voz, los que queremos saber no las noticias del mundo, sino las del reino, los que queremos comer de ese pan que tenés para darnos, los que queremos beber de esas aguas que calman nuestra sed, las únicas, las verdaderas. Oh Señor, santo, 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 abre, Señor, la fuente de esas aguas en este momento, para que todos nosotros bebamos abundantemente, Señor, porque estamos necesitados de una palabra, Señor, necesitados de esa claridad, Señor, necesitados de tu ayuda. Padre Celestial, santo, 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 bendito eres. Hoy, ayer, mañana y por siempre, Señor, porque con tu mano creaste todas las cosas y por tu espíritu subsisten, Señor. Tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, Señor. Tuyo es el dominio, tuyo es el imperio, Padre. Oh, Señor, en este año imperialista, Señor, nosotros venimos delante de ti para que tú, el verdadero conquistador, nos empodere con su Espíritu Santo para a su vez nosotros poder conquistar esas tierras. Porque hay un imperio invisible que también se está expandiendo, dice el Señor, mientras las naciones de la tierra quieren hacer de sus países imperios. Mientras este espíritu imperialista del cual el Señor viene hablando a través mío, recorre la tierra en ese caballo a nivel espiritual, afectando a los pueblos, a los presidentes, a los gobernantes y a las naciones, tratando de expandir sus territorios, tratando de conquistar más. Mientras esa sed de conquista, de expansión, de ensanchamiento de los territorios, de las naciones y de los países, sigue aumentando y aumentando en el mundo, dice el Señor. Ustedes, hijitos, también deben estar sedientos de conquista, pero de conquista y de expansión del reino de los cielos sobre la tierra. Y el Señor dice, ustedes también deben subirse a ese caballo de conquista y de poder. Ustedes también deben montar ese caballo imperialista, dice el Señor, pero para conquistar terrenos para mi reino, para ganar almas para mí, dice el Señor. Y lo veo al Señor, a Dios Padre. Lo veo sentado en su trono con su corona de rey, con su cetro de rey, con su capa real, con unas vestiduras grandes y pesadas, importantes, que solo los reyes que llevan esa honra pueden cargar. Son vestiduras especiales con las que en este momento estoy viendo a Dios Padre, sentado en ese trono. Son vestiduras de rey con telas gruesas, nobles y especiales que solo Él puede cargar, que solo Él puede llevar. Y lo veo que se para de su trono. Y cuando Él se para de su trono, esas vestiduras, veo que llegan hasta sus pies. Son como faldas que cubren sus pies.
y son como aterciopeladas en un color como verde esmeralda, en esta visión en particular que el Espíritu Santo me está mostrando, donde el Señor se levanta de su trono y muestra su poder y muestra su presencia y me hace entender en mi espíritu que solo Él es digno de llevar ese tipo de vestiduras. Y yo estoy sabiendo que debajo de lo que se ve hay más capas de vestiduras con las cuales su espíritu está vestido, porque dice la Biblia que Dios es espíritu. Hay más capas de vestiduras debajo de esa ropa que yo estoy viendo. Y el Señor dice, yo soy un rey imperialista. Yo soy quien verdaderamente conquista. Porque todo me pertenece, dice el Señor, y para mi gloria, los cielos y la tierra fueron creados. Y en este momento lo veo al Señor que imparte de ese espíritu imperialista sobre los hijos que escuchan esta palabra, para que nosotros nos subamos a este caballo de poder que en esta visión representa al Espíritu Santo de Dios, que sale a conquistar por el mundo, para que el reino de Dios sea expandido también. El Señor está diciendo a sus hijos que no se trata solamente de un espíritu imperialista que se está moviendo sobre la tierra, creando un movimiento de expansión en las naciones y en los reinos de este tiempo, colocando en los corazones de los reyes, gobernantes y grupos de poder la necesidad, el deseo, la sed de abrirse y de abarcar más territorio, de recuperar terrenos y regiones perdidas en el pasado y aún de conquistar otras que nunca le pertenecieron. No se trata de un movimiento únicamente imperialista que se está moviendo en las naciones para que esto suceda. Es un tiempo imperialista en todos los ámbitos. Es un tiempo de conquista. Es un tiempo de ensanchamiento de las tiendas. Por lo tanto, Dios me está haciendo saber que este es el tiempo en que muchas congregaciones tiran abajo sus paredes para agrandarlas. Este es el tiempo en donde aquellos líderes que lideraban un grupo, por ejemplo, de hermanos comienzan a liderar más grupos de hermanos. Este es el tiempo en donde aquellas congregaciones que sí fueron obedientes, aquellas congregaciones que sí buscan verdaderamente a Dios, aquellas congregaciones que se mantienen santas, puras y sin mancha, aquellas que sí escuchan al Espíritu Santo de Dios, que sí siguen su guía y que sí se humillan delante de la presencia del Señor, este es el tiempo en que esas congregaciones se multiplican, me dice el Señor, y abren nuevas sucursales para el reino de los cielos. Hay iglesias que van a abrir sucursales en otras ciudades, en otros pueblos. Y hay grupos caseros, escucho que me dice el Señor, que se multiplican como células que se dividen para a su vez luego seguir multiplicándose en otras células. Este es un tiempo imperialista y no solo de las naciones, me dice Dios, sino también de mi reino, porque salgo a conquistar, dice Jesús, salgo a atraer a las almas hacia mí, salgo a traer salvación, dice el Señor Jesús, a través de ustedes, mis pescadores. Gloria a Dios. Hijitos, dice el Señor, sean valientes y conquisten esas tierras que les estoy dando,
hablando de evangelismo, porque el Señor me está haciendo saber que Él está poniendo en nuestro corazón en este momento un hambre especial para evangelizar, una necesidad de hablar del reino de los cielos y de la salvación que es de Cristo Jesús, que el Señor está dando en este tiempo cañas de pescar a sus hijos, espiritualmente hablando, para que las extiendan y quizás pesquen almas para el estanque del reino de los cielos. Gloria a Dios. Es un tiempo de expansión del reino, repite el Señor, y ustedes tienen que salir a conquistar. Porque no es todo malo, dice el Señor, no es todo negativo, no es todo opaco. Mientras más tinieblas haya sobre la tierra, más brillará mi luz. Tengan esperanza, dice el Señor, y repite que este es un tiempo de conquistas, que así como se le ordenó a Israel ir y conquistar la tierra prometida, era una orden de parte del Señor, que Israel tenía que conquistar esa tierra que Dios mismo había demarcado para entregársela en las manos de los hebreos. De la misma manera, esta es una orden que sale del trono de Dios, que nos indica que salgamos a conquistar las calles en evangelismo, que salgamos a conquistar a las almas por todo lugar, en toda ciudad, en todo pueblo, en toda reunión en la que estemos, que abramos nuestras bocas, dice Dios. Hijitos, los estoy llamando a hablar, los estoy llamando a pescar a esas almas. Estoy levantando pescadores y pescadoras de hombres que van a atraer a esas almas de distintas maneras, algunos de manera más profética, otros de manera más pastoral, otros a través de la misericordia, otros evangelizarán como martillo que quebranta la piedra. Porque tengo distintas herramientas, dice el Señor, y voy a usarlas para atraer hacia mí la mayor cantidad de almas posibles. Ustedes van a ver que mientras los límites de los países cambian y en algunos casos se ensanchan esos límites y el mapa del mundo sigue cambiando, dice el Señor, también mi reino se extiende sobre la tierra y ustedes verán que hay un remanente que me ha sido fiel, que comienza a expandirse, que comienza a crecer. Y escucho ese pasaje, creo que es Isaías, en donde habla de expande el sitio de tu tienda, ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa. Y este es el pasaje para la iglesia fiel del Señor Jesucristo para este tiempo. Hijitos, ensánchense. Hijitos, amplíen el sitio de sus tiendas. Es Isaías capítulo 54, versículo 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Pero hay otra parte donde dice algo como lo que dije antes, que expandas el sitio de tu tienda, que te ensanches, que no seas escasa, dice la palabra. Y ese específicamente es el pasaje que escuchaba recién por el Espíritu Santo de Dios. El Señor dice, no solo van a ver que congregaciones finalmente tiran sus paredes abajo para ampliarlas por la cantidad de gente que va a venir en este tiempo a ser salva y a congregarse en el nombre del Señor, sino que muchos de ustedes harán lo mismo en sus casas. Tirarán las paredes, dice el Señor, para ensanchar esos salones, para agregar habitaciones. ¡Wow!
Y no solo eso, sino que el Señor les indicará, ustedes recibirán la inspiración de ampliar sus casas para invitar a más hermanos a reunirse en ellas, para hacer iglesia en casa, gloria a Dios. Y ahora sí, es Isaías 54, versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y yo estoy sabiendo ahora que algunos de ustedes que están escuchando esta palabra en este mismo momento se están asombrando porque justamente ahora acaban de agrandar sus casas. Estoy hablando de una edificación física, material, real. Algunos de ustedes agregaron habitaciones en sus casas. Otros agregaron no solo habitaciones, sino también baños. Otros ampliaron las cocinas. Hay otros que ampliaron los salones, el living, el comedor, y hay otros que están construyendo un segundo piso en sus casas. Y el Señor está diciendo que esto sucede en este tiempo porque es un tiempo de extensión del reino de los cielos, así como es un tiempo de extensión de naciones y de reinos. Gloria a Dios. Algunos de ustedes adquirirán terrenos, me dice el Señor, para construir lo que nunca pudieron construir. Ensánchense, dice el Señor, y no teman. Es más, yo estoy recibiendo más información y estoy viendo que inclusive algunos de ustedes cambiaron las mesas de sus salones para poner mesas más grandes porque ya no les alcanzaba la mesa que tenían para hacer reuniones con los hermanos. Otros agregaron sillones. Compraron instrumentos musicales para adorar a Dios en esas casas, en esas iglesias en casa, como las menciona el Nuevo Testamento, la Biblia. Y el Señor está proveyendo para que nosotros, los hijos de Dios, nos ampliemos. No se trata solamente a nivel congregacional, sino personal, porque aquellos que sirven a Dios, no solamente adentro de una congregación, sino en primer lugar en sus hogares, el Señor les va a duplicar los ingresos para que puedan agrandarse y para que más gente se reúna en esos lugares a adorar a Dios, a leer la palabra, a orar, a interceder, porque Dios está levantando iglesias en las casas. Dios está moviéndose en las calles y habrá una expansión en los servicios para el reino de los cielos, me dice Dios. Por eso, este es un tiempo apostólico. Este es un tiempo en donde Dios llama a muchos al apostolado para enviarlos a levantar iglesias donde no habían y a otros para reedificar las iglesias que espiritualmente ya estaban edificadas, pero que estaban estancadas. O para corregir, para enderezar, para revivir las iglesias que ya estaban edificadas, espiritualmente hablando, pero muertas, quedadas, sin el mover del Espíritu Santo, sin dirección, sin guía, o torcidas, erradas y demás. Este es un tiempo apostólico, me dice el Señor. Y a muchos que el Señor había llamado a profetas, ahora los va a llamar a ser apóstoles. A muchos que el Señor había llamado a ser pastores, ahora el Señor los va a llamar apóstoles. A muchos que el Señor había levantado como evangelistas, los va a enviar como apóstoles. El Señor dice: este es el tiempo del apostolado.
porque estoy enviando a muchos de ustedes, dice el Señor, y yo veo hombres y mujeres con tareas específicas que van y plantan lo que tienen que plantar y después se van de ese lugar. Y Dios les da otra tarea y los envía a otro lugar. Son tareas apostólicas, me dice el Señor, porque hay una ola, hay un movimiento apostólico en estos tiempos de conquista. Hay un tsunami de apostolado, me dice el Señor, en estos tiempos de imperialismo, porque el imperialismo y la conquista tiene que ver con lo apostólico, porque lo apostólico conquista, me dice el Señor. Lo apostólico planta. Lo apostólico revisa lo que ya está plantado. Lo apostólico mantiene lo que ya está sembrado. Lo hace crecer. ¡Wow! Gloria al Señor. Y veo en el mapa los viajes misioneros de Pablo. Veo los viajes misioneros de Pablo, que Pablo iba y levantaba iglesias en distintos lugares. Y estoy sabiendo ahora que no era solamente en espacios, en edificios, al tipo de congregaciones eclesiásticas, sino también en las casas. Y es más, hay pasajes donde Pablo le dice a la iglesia que está en tu casa, que ahora si encontramos ese pasaje sería bueno compartirlo, pero Pablo le dice a alguien que yo, Noelia, en este momento no me acuerdo a qué persona se lo dice, pero Pablo le habla a este hermano y le dice a la iglesia que está en tu casa. Y el Espíritu me está enseñando entonces que Pablo no solamente levantaba iglesias en lugares como a modo de templo donde se reunían los hermanos y demás, sino que era en las casas en primer lugar. Dice Romanos 16, capítulo 5, saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi bien amado Epéneto, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero escuchen lo que dice. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Y no solo está hablando de los hermanos y hermanas que se reunían en esa casa, que no sé la casa de quién era en este caso, pero está hablando de que él instituía grupos que se congregaban en las casas y las llamaba iglesias, no solamente a las personas, sino a esos lugares donde se reunían esas personas. La casa era de Aquila y Priscila. La casa que estamos mencionando era de Aquila y Priscila. Y Pablo dijo, saludad también a la iglesia que está en su casa. Vamos a leer los versos completos. Romanos 16, versículos del 3 al 5. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su cuello por mi vida, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. También, se me cortó acá. También a la iglesia que está en su casa, saludad a mi bien amado Epéneto, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. Gloria al Señor. El Señor dice, este es el tiempo de los enviados. Este es el tiempo de los enviados. Porque eso es lo que significa apóstoles. Son los enviados. Son los que se mueven de lugar en lugar. Son los que tienen misiones, que muchas veces se los llama misioneros. Son aquellos a los que Dios envía a distintos lugares a sembrar cosas, a plantar cosas, a establecer cosas que vienen de Dios.
a colocar columnas espiritualmente hablando, a edificar los techos a modo de cobertura espiritual, a fortalecer las paredes de las congregaciones también a nivel espiritual, a abrir pozos de agua espiritualmente hablando para que el Espíritu de Dios se mueva en ese lugar y la gente tenga de a dónde venir a beber. Los apóstoles son los enviados, dice el Señor. Y voy a corregir acá el versículo 4 de lo que leí antes. Creo que dije cuello, pero dice que expusieron su vida por mí, dice en realidad, porque eso es lo que había leído, ¿no? Pero parece que dice que expusieron su vida por mí, pero ustedes conocen ese pasaje y lo que el Señor quiere decir. Y este es un tiempo apostólico. Yo veo que hay mucha gente hermanos que se empiezan a mover de un lado para otro como hormigas. Son como hormigas que no se quedan quietas. El Señor me dice que los enviados son como hormigas que nunca están quietas, que construyen permanentemente, que trabajan siempre con otras personas, normalmente no solos, sino que se unen a grupos para realizar distintos trabajos, distintas tareas. Y veo un mapa del mundo y veo a estas hormigas moviéndose por todos lados y no queda ningún espacio en donde las hormigas no se muevan. Y la interpretación de esta visión es que el Señor está diciendo que en este tiempo apostólico el mundo se llena de estos enviados. El mundo se llena de estos misioneros, hombres y mujeres que van a hacer aquello para lo cual Dios los envía. Son distintos tipos de tareas, dependiendo de si son hombres y mujeres. No es la misma operación. Entiendo que me enseña el Espíritu Santo de Dios, pero ambos son enviados, ambos son misioneros. Ambos están adentro de un movimiento apostólico, me dice el Señor. El hombre, me enseña el Espíritu de Dios, en estas ocasiones normalmente es usado más como un martillo, como un constructor que antes de levantar un edificio destroza lo que no tiene que estar, derriba lo anterior, lo que no sirve, con fuerza, con autoridad. A veces hasta con imposición, si es necesario, para luego construir lo que sí viene de Dios. El hombre va con violencia, con una violencia necesaria. En el sentido espiritual, estoy diciendo, para derribar lo que no tiene que estar. Si la estructura de esos edificios espirituales están torcidas, entonces al hombre el Señor lo utiliza a una manera masculina para derribar lo que no tiene que estar espiritualmente hablando, para después construir ese edificio con la fuerza que caracteriza a un hombre, con esa fuerza masculina varonil. Dice Jeremías 51:20, martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Así que veo hombres que son enviados en estas misiones y que a veces tienen que aplicar como ese golpe espiritual necesario para destruir lo que no viene de Dios, para empujar con fuerza y derribar esas paredes espirituales en esos lugares hasta que caigan, hacer la presión y la fuerza que se necesita, hasta que esos límites son quitados, para luego tener el espacio liberado para construir con la misma fuerza lo que viene de Dios. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor, y el Señor les dice a los hombres en este caso, hijitos, a todos ustedes que estoy llamando
a esas tareas específicas en distintos lugares, sean valientes y no se callen. Porque mi palabra a veces tiene que ser como martillo que quebranta la piedra. Y hay una violencia espiritual que resulta buena cuando una vez aplicada destruye lo que no viene de mí, lo que limita a las congregaciones, lo que le pone límite al crecimiento de un lugar o de los hermanos que se reúnen allí. Ustedes son mis enviados, les dice el Señor, a aquellos a los cuales el Espíritu Santo de Dios ya les habló de lo que yo estoy hablando por el mismo Espíritu. Esto es una confirmación para muchos que no creían que tenían un llamado apostólico. Esto no se trata de una gloria mayor, no se trata de ser más importantes, dice el Señor, sino de una tarea distinta, de una función diferente a los otros ministerios o a los otros llamados. No tengan miedo, dice el Señor. Y dice, la palabra dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Así que yo, Noelia, estoy viendo nuevamente hombres, muchos que son pastores y que tienen una congregación física, los estoy viendo en el púlpito y el Señor los comienza a llamar con el título de apóstol. Y el modo de operar de estos pastores comienza a cambiar. Y hay nuevas tareas que Dios les da para que realicen en este tiempo de conquistas, en este tiempo imperialista. Y así hay distintos tipos de hombres, estoy viendo, que reciben este llamado en este tiempo y no antes. Ustedes tienen que entender que a veces el llamado va cambiando. Dios primero nos llama a una tarea específica, pero después, cumplida esa temporada, Él puede ir agregando nuevas tareas a nuestro llamado, nuevos títulos a nuestros ministerios que sí vienen de Dios. Y nuestra operación puede ir cambiando con el tiempo, de acuerdo a distintas cosas. Y Dios se está glorificando en este tiempo en vasos que sí fueron fieles hasta ahora, en vasos que no escucharon más a los hombres que a Dios, en vasos que sí obedecieron y fueron valientes. Veo un ejército de hombres apóstoles que se levantan. Veo un ejército de hombres que son fuertes y valientes y que están dispuestos a salir a cualquier lado con tal de cumplir el llamado del Señor. Estos son los que toman sus valijas y se empiezan a mover por distintos lugares. Pueden ser pueblos, ciudades, pero inclusive naciones y hasta continentes. Viene mucho cambio, porque recuerden también que Dios viene hablando que este es un tiempo de cambios. Y eso, en primer lugar, incluye la iglesia. En primer lugar, habla de la casa de Dios. Hijitos, dice el Señor, los envío a los 4 vientos de la tierra, a los 4 puntos de la tierra, a conquistar lo que no se había conquistado. Y muchos de ustedes van a ir a terrenos inhóspitos, a lugares en donde no se había llevado la bandera de Cristo Jesús, para colocarla allí y dejar marcadas mis pisadas, dice el Señor. Así que veo muchos Pablos en esta visión, metafóricamente hablando, que van a servir al reino de los cielos, e inclusive veo algunos de ellos cuyas misiones son ir a los pueblos aborígenes, a las selvas, a los campos, a los lugares en donde nadie todavía se atrevió a ir, porque yo estoy sabiendo que aún el evangelio de los cielos no ha sido predicado a toda criatura. Aún no se ha terminado el trabajo evangelístico de los últimos días. Y por eso, de hecho, el fin no ha venido.
Porque dice el libro de Mateo que primero será predicado el evangelio del reino a toda criatura. Y entonces vendrá el fin. Y el Señor dice que habrán desafíos para estas personas, pero que también Él los va a dotar de una valentía con la cual antes no contaban. Van a tener lo que necesitan y van a notar hasta un cambio en su personalidad. Van a notar hasta que los miedos ya no tienen la misma fuerza que antes en sus caracteres, porque Dios los va a empoderar para que puedan cumplir con ese llamado apostólico. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si leemos Mateo 24, si no me equivoco, dice que primero será esparcido el evangelio del reino hasta los confines de la tierra y después vendrá el fin. Y dice el Señor que estas personas que Él envía son como sobres del reino de los cielos. Van a llevar sobres a distintos lugares. Son como los mensajeros del reino de los cielos también. Mensajeros como gente que trabaja en el correo, que se mueve de un lugar para otro para entregar mensajes. Los veo yendo con este sobre en la mano de un lugar para otro, estableciendo lo que Dios quiere establecer, hablando lo que Dios quiere hablar, corrigiendo lo que Dios quiere corregir. Como empleados del correo del reino de los cielos. Gloria a Dios. El Señor les va a dar el mensaje antes de moverse para que lleven ese mensaje a los lugares a donde tengan que llegar, a donde tengan que llevarlo. Porque Dios me está enseñando que los apóstoles también son como mensajeros del reino de los cielos y por eso son enviados. Porque son enviados a llevar a distintos lugares lo que Dios les dé para llevar. Y muchas veces esto es palabra que ellos tienen que llevar a distintos lugares. Por lo tanto, deberán prestar más atención a lo que el Espíritu Santo les habla, a los mensajes que reciben, a los sueños que están teniendo y a las experiencias sobrenaturales que van a vivir, que van a experimentar y que quizás antes no experimentaban. Viene un cambio sobre estas personas que Dios está llamando a misionar. Yo veo mujeres también, mujeres que Dios utiliza para plantar, que Dios utiliza para edificar, que Dios utiliza para hacer su obra. Y estoy viendo que las mujeres trabajan en una manera femenina, en una manera más como que se mueven de lugar a otro, lo que estoy viendo, y llevan cosas también, pero son como entes, como un ente más discreto. Eso es lo que estoy viendo, como que van y cumplen la tarea que Dios les da en estas misiones apostólicas que estoy viendo, pero la manera de operar es con un espíritu femenino, con un espíritu apacible, afable, con un espíritu amable, y el Señor las empodera de tal manera que cuando ellas abren la boca no necesitan aplicar fuerza para que se cumpla aquello para lo que el Señor las envía. Es una gracia especial que tienen estas misioneras del reino, que cuando son plantadas en distintos lugares, porque veo que Dios mismo toma a estas personas que Él envía y las saca de un lugar y las pone en otros lugares, como si fueran fichas de un tablero, que Dios toma de un lugar y las coloca en distintos lugares. Y estoy sabiendo que la manera de operar de estas mujeres que son enviadas como misioneras es como más pasiva, pero eso no quiere decir que cumplen
lo que Dios quiere que hagan o que les falte poder, sino que su sola presencia por la unción que Dios coloca en ellas, ya comienza a obrar en los lugares a donde Dios las envía y no necesitan aplicar la fuerza que quizás tiene que aplicar un hombre. No necesitan ir con violencia a cumplir esas tareas normalmente, porque Dios las usa de otra manera, pero Dios igualmente las usa. Son plantadoras del reino de los cielos, me dice el Señor, como jardineras. Van y plantan semillas en distintos lugares que después Dios hace crecer. Aleluya, aleluya. Y también las veo como mensajeras, como empleadas del correo que llevan sobres. Pero la manera en la que operan es lo distinto. Y lo veo al hombre siempre por sobre la mujer en el sentido de la autoridad, de la presencia, del hablar, de el ir adelante, del ser valiente y del tener que aplicar una fuerza espiritual. El Señor utiliza hombres y mujeres en este campo apostólico, me enseña Dios, pero la operación es distinta, las tareas son diferentes, la manera cambia, porque la constitución del hombre y la mujer no es la misma. Pero el poder del Espíritu Santo es derramado en ambos vasos, me dice el Señor. Ambos son enviados. Ambos tienen misiones apostólicas. El problema es que la iglesia, me dice el Señor, tiene una idea errada de lo que significa ser un apóstol, muchas veces. Y cuando escucha esta palabra, muchos piensan que no existen directamente en este tiempo y otros se hacen la idea de que tiene como una gloria mayor esta palabra. Sin embargo, simplemente, me dice el Señor, se trata de una función diferente a las otras funciones. No es más importante o menos importante, sino que simplemente son personas que están llamadas a ir a distintos lugares a cumplir con distintas misiones. Yo estoy viendo ahora mujeres misioneras que normalmente las tareas que Dios les da es, por ejemplo, levantar orfanatos para niños, misiones que tienen que ver con sectores de la sociedad que están muy necesitados, que son como quebrantados, como débiles, como los viejitos, las mujeres desamparadas, niños y este tipo de cosas, pero son enviadas a trabajar para el reino de los cielos. Y veo hombres que se encargan de otro tipo de cosas, que como dije antes, conllevan una fuerza, la aplicación de una fuerza masculina o varonil, o digamos en ese sentido, donde a veces tienen que confrontarse con otros hombres y demás para defender a la fe, para destruir lo que no viene de Dios y establecer lo que sí viene de Él. Es decir, la manera de operar. Dios utiliza a las personas acorde a su constitución, pero utiliza a los dos. Y Dios está diciendo que por eso muchos de ustedes se están soñando en otros lugares en donde hoy no viven, en donde hoy no se mueven. Se están soñando que van a distintos lugares. Yo veo misioneras que van a levantar, ¿cómo se llama? Comedores. Comedores en distintos lugares, comedores a donde se alimentan a la gente que no tiene para comer en distintos lugares. Misioneras que instruyen a otras mujeres también, para que después queden en esos puestos, en esos lugares. Gente que equipa a otra gente para establecer lo que Dios quiere establecer desde distintas perspectivas. Y muchos de ustedes se están soñando
Están teniendo sueños con lo que yo estoy diciendo, pero no entendían de qué se trataba. El Señor dice que no se estructuren, que no tengan una idea elaborada de cómo un llamado tiene que ser. Y que muchas de las prédicas que están escuchando no están diciendo la verdad sobre lo que estoy diciendo en este momento, me dice el Señor. Que Él igualmente va a usar a sus instrumentos como Él los quiera usar. Y Él va a llamar a quien Él quiera, dice el Señor, para cumplir lo que Él quiera. Pero muchos están dudando y están concentrándose más y están pensando más en qué llamado tienen, en quiénes son, que en la tarea en sí que Dios les está pidiendo que hagan. Y el Señor les está diciendo que es más importante que prestes atención en lo que Dios te está llamando a hacer y no en qué título Él te haya dado. ¿Se entiende? Porque a veces se quedan ustedes quietos pensando, pero ¿yo qué soy? ¿Cuál es mi llamado? Y están esperando recibir una palabra específica. Pero el Señor no espera eso de ustedes. Él quiere que se muevan. Él quiere que respondan a ese llamado. Él quiere que vayan a donde Él los está enviando. Él quiere que levanten esos comedores. Él quiere que vayan a esas ciudades a las cuales Él ya los ha llamado a ir. Él simplemente quiere que nosotros nos pongamos en acción, que nos pongamos por obra lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Él quiere que nos movamos y que a los que Dios nos está llamando a este tipo de trabajo, seamos como esas hormigas que no se queden quietas. Seamos como esas hormigas trabajadoras, dice el Señor, que conquistan. Porque, wow, yo estoy sabiendo ahora que hasta este espíritu imperialista se mueve en este tiempo en los animales. Se mueve hasta en las hormigas que quieren expandir sus territorios, que se cambian de lugar para vivir, que crean nuevos nidos, o no sé cómo se llaman, donde viven las hormigas. Hormigueros. Estoy viendo animales que amplían los lugares a donde viven. Es decir, esta conquista es a todo nivel. Así como el diablo está buscando conquistar para su beneficio, el Señor está trayendo una extensión del reino de los cielos y por eso es necesario que en este tiempo los misioneros, los que tienen un llamado de apostolado, los que son enviados, se activen y respondan a ese llamado. Así que el Señor dice, hijitos, no se confundan y no le pongan un freno a sus autos, espiritualmente hablando, solamente porque no entienden ciertas cosas. Lo único que espero de ustedes es justamente que sean como Pablo, que cuando me revelé a él por primera vez, en el mismo momento él me dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando yo le ordené y le mandé y le dije lo que tenía que hacer, él respondió inmediatamente sin cuestionar y sin preguntarme cosas que no le eran útiles de saber en ese momento. Él preguntó inmediatamente, dice el Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando me revelé a su vida, dice el Señor. Y obedeció, y fue por fe a cumplir con esa tarea. Dice Hechos 9:6, él temblando y atónito, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando el Señor se le reveló en ese camino, ¿verdad? Pablo estaba temblando y atónito y aún así lo primero que dijo fue, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Y él obedeció a esas órdenes. Pablo no preguntó, Señor, ¿qué soy? ¿Apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor? Pablo obedeció a la voz del Señor. Y eso tiene que ser lo más importante
Eso tiene que ser lo más importante, dice el Señor. Esa tiene que ser la actitud que ustedes tienen que tener cuando los llamo a trabajar para mí. No que se concentren en los títulos, en ese sentido. Aunque si yo doy un título, simplemente el título permanece en esa persona. Pero para mí no es eso lo más importante, dice Jesús, sino la obediencia. Porque aún cuando a algunos de ustedes se les es confirmado, si han recibido algún tipo de título en el sentido de apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, igualmente se quedan quietos. Y de nada sirve, dice el Señor. No quiero que se concentren en eso, sino en que se muevan, dice Jesús. Amén. Y el Espíritu Santo me está haciendo saber que tenemos que orar por estas conquistas de las cuales el Señor viene hablando durante todo este año. Que intercedamos por los apóstoles, que intercedamos por aquellos que tenían otro llamado, pero el Señor ahora los va a enviar con estas misiones. Que establezcamos el reino de los cielos, lo que Dios quiere hacer en la tierra a través de esa oración, a través de esa intercesión. Entiendan, dice el Señor, que el trabajo de intercesión es importante para que estas hormigas se muevan de una manera segura y puedan llegar a donde tengan que ir y puedan realizar lo que tienen que hacer. Y yo estoy viendo que estas hormigas que se mueven por todo el mundo en esta visión comienzan cuando llegan a estos lugares a ser hormigueros, a crear hormigueros, para que vengan más hormigas y se queden viviendo en esos hormigueros. Así son los enviados. Intercedan por eso, dice el Señor, intercedan por este trabajo misionero de los últimos días, porque ciertamente caminarán en peligros, andarán en cárceles, sufrirán enfermedades, porque veo que muchos misioneros se enferman con las típicas enfermedades que hay en los distintos lugares, como cuando uno va a una selva, normalmente tiene que ponerse ciertas vacunas porque hay ciertos virus que se mueven y demás, y uno tiene que tener el cuidado de ir preparado para no contagiarse de eso, o al menos eso es lo que médicamente se recomienda, ¿verdad? Hay lugares donde específicamente se mueve fiebre amarilla, por ejemplo, y esas cosas, y antes de entrar en esos lugares uno tiene que asesorarse para tal vez que eso no se le pegue a uno, y el Señor me está diciendo que estos misioneros que van a ir, hombres y mujeres, a lugares muy delicados, donde hay enfermedades raras que normalmente no hay en donde ellos viven establemente, van a pasar por situaciones difíciles y van a estar expuestos a estos contagios, a ataques de estos aborígenes que yo veía, ¿no? De estas personas, digamos, que se sienten amenazados por su presencia y demás. Los misioneros pasan por muchos peligros. Y me viene como cuando Pablo se le pegó, lo mordió una serpiente. Cuando a Pablo le mordió una serpiente y él la sacudió de su mano, se la quitó de encima y no le hizo nada, gloria a Dios, porque Dios va a hacer milagros en esas misiones. Y ustedes van a ver su gloria, las señales, los prodigios y la gracia de Dios sobre sus vidas, pero eso no quita que de todas maneras, en algunas ocasiones tengan que pasar por ciertas situaciones como enfermedades, maltratos, violencia, cárceles. Escucho la palabra prisiones, hambre y todo. El ejemplo que nos dejó Pablo, que a él le sucedía por causa de viajar permanentemente y de realizar la obra del reino de los cielos, ¿verdad?
El Señor dice que intercedamos por estas personas que están ampliando, ensanchando el reino de los cielos en la tierra. Porque nuestra intercesión puede salvar sus vidas y no solamente salvarlos de enfermedades, de problemas, de maltratos, de prisiones y de todo lo que el Señor nombraba. Intercedan por ellos, dice el Señor, y aquellos a los cuales les suene esta palabra, les resuene en sus espíritus. Pregúntenle al Señor si es Él confirmándoles lo que Él ya les venía hablando y ustedes quizás no entendían. El Señor dice, tengan fe, porque este es un tiempo imperialista, un tiempo de conquista de las naciones, pero también de mi reino. Este es un tiempo evangelístico y este es un tiempo apostólico. Y ambas operaciones se van a mezclar para sacar los peces de los estanques y reunirlos en el estanque del reino de los cielos. Gloria a Dios. Tiempo de conquista espiritual, dice Dios, y nos veo, yo, Noelia, a muchos de nosotros subidos en ese caballo que representa el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que nos subimos a ese caballo con la espada de una mano, el escudo en la otra mano, y extendemos, en realidad es como una lanza lo que estoy viendo, extendemos esa lanza y damos un grito de conquista. Y el Señor dice, adelante, los envío a trabajar para mi gloria. Amén. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor. Santo, 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 gracias Jesús. Yo lo veo a Jesús hablando con sus discípulos en los tiempos cuando Él estaba sobre la tierra. Era Jesús el que enviaba a los discípulos que Él elegía. Era Jesús el que los llamaba por sus nombres y los enviaba a realizar distintas tareas, ¿recuerdan? Era Él. Él es el que decide a quién enviar, me dice el Señor. Jesús es el que llama a realizar estas tareas misioneras. Y así como lo leemos en la palabra, así como Él lo hacía, lo sigue haciendo hoy en día. Es Jesús el que instituye a los ministerios que Él desee, como dice Efesios capítulo 4, y es Jesús el que los envía a hacer lo que Él quiera hacer. Es Él. Y el Señor te va a hablar sobre esto, si es tu caso, el que el Señor ha planteado en este día. El Señor te va a confirmar, el Señor te va a llamar. Y el Señor va a abrir las puertas si es que verdaderamente ese llamado viene de Él. Amén. El Señor dice, hijitos, tengan fe y tengan paciencia. Y no se equivoquen muchos de ustedes deseando este llamado del cual hoy estoy hablando, dice el Señor. Porque también yo, Noelia, estoy entendiendo que algunos de ustedes tienen que tener cuidado porque están confundidos ahora y piensan que lo que he dicho es para ustedes. Mas, sin embargo, hay otros que han escuchado esta palabra y sí es para ellos. Pero ahora el discernimiento lo tienen que aplicar ustedes. Mi trabajo como mensajera del reino de los cielos ha sido cubierto en este momento. Ahora les queda a ustedes pesar esta palabra en sus vidas y hablarlo con el Señor. Y descartar lo que no sea para ustedes y tomar y aplicar lo que sí lo sea para ustedes. ¿Sí? Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el Señor dice que tengamos esperanza en medio de estos tiempos complicados, donde parece que lo único que se ve son guerras y rumores de guerras, peligros,
dificultades y todo malo. El Señor dice que mientras esto se da sobre la tierra, hay una luz que se va extendiendo y nosotros estamos llamados a participar en la extensión de esa luz. Amén. Y que tengamos esperanza que estas tinieblas tienen que darse, tienen que extenderse para que la luz brille aún más y contrarreste esa oscuridad. Pero no es todo malo, sino que al contrario, lo malo es favorable para que nosotros trabajemos más, dice el Señor. Que cambiemos nuestra manera de pensar y entendamos cómo Él piensa y que lo que está pasando tiene que pasar, es necesario para que la iglesia despierte y se expanda en este último tiempo y en este tiempo de conquista, ¿sí? Aleluya. Gracias, Señor. Santo, santo, santo. Gloria al Señor por esta palabra. Gracias, Padre Celestial. Así que he cumplido nuevamente en este mensaje del Reino de los Cielos. Les mandamos saludos desde Mendoza, Argentina. Y si Dios quiere, nos estamos conectando el día miércoles para ministrar al pueblo del Señor a través de la interpretación de sueños, en donde no dudo que Dios va a confirmar lo que Él ha dicho hoy a través de los sueños que Él también les está dando a muchos de ustedes. Que así sea y el Señor se siga glorificando. En el nombre de Jesús. Amén.